Muy buenas, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda el pastor Roque Celorio del Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, ubicados aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Mis hermanos, permítanme saludar a todos los hermanos administradores de diferentes grupos de WhatsApp. Son más de 500 grupos de WhatsApp para los cuales, gracias a Dios, estamos reenviando cada 8 días como Ministerio Pescadores del Reino la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A todos los administradores, que Dios me los bendiga a la distancia desde aquí de Cali, Colombia. Saludo también a mis hermanos de las diferentes redes sociales, a los hermanos de YouTube, a los hermanos de Facebook. Son más de 130 grupos de Facebook. Que Dios me los bendiga a la distancia desde aquí de Cali, Colombia. Gracias por añadirme a sus grupos, gracias por escuchar, recibir las prédicas, las enseñanzas del Ministerio Iglesia Pescadores del Reino. A los hermanos de YouTube, las diferentes redes sociales, de Instagram, de Telegram, que Dios los bendiga a la distancia. Son mis oraciones por cada uno de nosotros. Y a los hermanos que están aquí, a los hermanos de la iglesia y sobre todo al Espíritu de Dios y a sus ángeles, que damos la bienvenida en esta hora. Que Dios les multiplique los dones, la presencia siempre que esté en medio de nosotros. Amén. Muy bien, mis hermanos, después de ese saludo, hoy Dios nos quiere hablar sobre las prioridades. No sé cuál sea tu prioridad, no sé qué prioridad tengas en ese momento. Si tu prioridad es la familia, si tu prioridad son los hijos, los nietos, si tu prioridad puede ser también el perro, el gato, qué sé yo, si tu prioridad es el dinero, el trabajo. Bueno, hoy Dios nos va a hablar sobre las prioridades, mis hermanos en Cristo Jesús, a través de esta enseñanza. Amén. Somos la Iglesia Cristiana Pescadores del Reino, ubicados aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Tenemos un ministerio virtual también, donde reenviamos a más de 80,000 personas la palabra de Dios semanalmente. Todo eso para la gloria y para la honra de nuestro amado buen Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El mensaje titula, para los que de pronto toman apuntes ahí, mis queridos hermanos, en la agenda, ya que el Ministerio Pescadores del Reino tiene el don de la enseñanza. Enseñamos la palabra de Dios. Tratamos siempre de enseñar una sana doctrina, de acomodar la palabra a la palabra, no acomodar la palabra a nuestra propia conveniencia, no de ninguna manera, sino acomodar la palabra a la palabra del Espíritu de Dios, que es el que en última nos enseña misterios de Dios aquí en la iglesia. Amén. El Señor te quiere hablar hoy, iglesia, sobre las prioridades. El mensaje titula las prioridades como base principal de nuestra relación con Dios. En última, Dios quiere que la prioridad sea Él. Amén. Él nos ha escogido con un propósito, iglesia. Y el propósito es que Él sea la prioridad en nuestras vidas. El asunto es que muchas veces no entendemos o no queremos entender que separados de Dios nada podemos hacer. Que si Dios no es la fuente de nuestra prioridad, mis queridos hermanos, estamos fritos. Amén. Estamos fritos. Esa es la completa realidad. Muchas personas, iglesias, se encuentran actualmente buscando de un milagro de parte de Dios. Otros más están buscando en sus propias fuerzas solucionar quizás algún conflicto en sus vidas. Otros más, en cambio, al no ver solución a sus problemas, se hunden cada día más, mis queridos hermanos, en sus vidas, en sus bajas pasiones, en sus pecados que ofrece prácticamente este mundo. Todo esto ocurre a muchos, lamentablemente, porque en sus vidas no está Dios como la prioridad fundamental, iglesia. Y cuando Dios no está como prioridad fundamental en nuestras vidas, vamos a tender a cometer errores, vamos a cometer muchas equivocaciones y lamentablemente no vamos a hacer la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Ahora, todos tenemos, iglesia, prioridades en nuestra vida. Llámese trabajo, como les decía anteriormente, llámese familia, llámese hijos, llámese dinero, amistades. Pero quizás no todos meditamos o nos meditamos bien sobre esas prioridades para ver si en verdad estamos tomando decisiones correctas, conscientes de nuestros valores y de nuestros objetivos. Donde esta falta de análisis interno, iglesia, del Señor y Salvador Jesucristo, nos lleva muchas veces a evadir responsabilidad de nuestras decisiones y acabamos prácticamente poniendo diferentes excusas que solo nos sirven para engañarnos a nosotros mismos prácticamente. Debemos preguntarnos hoy, iglesia, al Señor y Salvador, ¿cuál es tu prioridad? Haz esta pregunta, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Amén. ¿Y qué objetivos y metas deberías prácticamente alcanzar o tener claros? Es por esto que Dios hoy trae esta palabra de corrección, de reflexión para muchos aquí en la iglesia y a la distancia, para que todos nos fijemos metas y prioridades en nuestro diario vivir. Las prioridades como base principal de nuestra relación con Dios
Es la palabra, es la prédica, enseñanza que Dios trae en esta hora, como les decía, a manera de reflexión, a manera de corrección para la iglesia de Cristo. Ahora, la prioridad, según el diccionario enciclopédico Iglesia del Señor y Salvador Jesucristo, es calificada como la anterioridad de algo con respecto de otra cosa. ¿Cómo es catalogada la prioridad, según el diccionario? Como la anterioridad, o sea, algo anterior de algo con respecto de otra cosa, o sea, que le damos prioridad a eso. Amén. Ya que aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con otras cosas. Ahora, según la ciencia psicológica, Iglesia del Señor, según estudios psicológicos, se cree que hay 5 prioridades en la vida del ser humano, las cuales son, número 1, vivir el presente aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál es la primera prioridad según la ciencia psicológica? Vivir el presente aprovechando bien el tiempo. La Biblia lo enseña, también lo dice, lo confirma, diciendo que los días son malos, que hay que aprovechar el tiempo, Iglesia del Señor y Salvador. La segunda prioridad de la vida según la psicología del ser humano es buscar el desarrollo personal. ¿Buscar qué? El desarrollo personal. Amén. Dios quiere que nos desarrollemos en esta vida, en este mundo. Dios quiere que pongamos en práctica los dones, talentos que Él nos ha entregado para que podamos hacerlos útiles al servicio tanto en la obra de Dios como en lo secular. Amén. Por eso Dios dice la palabra que subiendo cautivos llevó la cautividad y dio dones a los hombres, dones espirituales. Amén. En tercer lugar, iglesia, o tercera prioridad en la vida del ser humano según la ciencia psicológica es cuidar de las relaciones personales y el medio ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar de las relaciones personales, o sea, mostrar el amor al prójimo, llevarnos bien, obviamente, con el prójimo. Amén, amén. Tratar siempre bien a nuestro prójimo, buscar la manera de tener una buena relación interpersonal con el prójimo, iglesia. En cuarto lugar, encontramos como cuarta prioridad, el rodearse de objetos y personas que traigan alegría. ¿De quién nos tenemos que rodear según la psicología? De personas que nos traigan alegría, no personas que nos traigan tristezas y que nos aflijan, sino de personas que nos traigan alegría, personas con las cuales podamos compartir, con las cuales podamos en esas personas hasta confiar también, iglesia. Y en quinto y última prioridad en la vida del ser humano según la psicología, encontramos el ser feliz desechando la amargura. ¿El ser feliz desechando qué? La amargura. Debemos desechar la amargura, la tristeza. Eso debemos echarlo fuera de nuestras vidas. Amén. Echar sobre todo la tristeza, lo que es las aflicciones, entregarle todo eso a Dios en oración y renunciar a eso, iglesia del Señor y Salvador. Ser feliz desechando la amargura. Hay mucha gente que lamentablemente no es feliz, que viven oprimidas, que viven con mucha depresión, con mucha tristeza, como les contaba en los audios que grabé para WhatsApp. El video aparece ahí en Facebook, aparece un video de un señor que va triste por las calles, va muy acongojado y va como desesperado, ya está el espíritu de muerte en él, el espíritu de suicidio, y vio la oportunidad que venía el carro recolector de basura y calculó cómo se iba a tirar y se le tiró. Ahí en el medio de las llantas de adelante y la llanta de atrás, el tipo se le tiró. Y obviamente el carro con semejante peso y con esas llantas de atrás, mejor dicho, lo dejó como pizza. Lo dejó aplastado, mi hermano. Ahí quedó muerto insofacto este hombre. ¿Y todo por qué? Porque tenía en su corazón un espíritu de suicidio, de tristeza, de depresión. Y la depresión a muchos los está llevando al borde de la muerte. O sea, los lleva y los entrega a la depresión. El espíritu de tristeza lo entrega al espíritu de depresión. El espíritu de depresión lo entrega al espíritu de suicidio. Y el espíritu de suicidio lo entrega a la muerte directamente. Y por eso es que la gente acaba con su vida, mi hermano. Hoy Dios nos quiere evitar eso, mi hermano. Hoy si colocamos a Dios como nuestra prioridad en nuestras vidas, seguro Dios nos va a evitar que tomemos tan fatales, macabras determinaciones de acabar con nuestra existencia, cuando el Dios de la vida es el que nos quiere tener en pie y es el que dice la Biblia, vino a morir por nosotros, no nosotros morir por Él, sino Él vino a morir por nosotros, como lo hizo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, después, iglesia, de conocer estos 5 estudios psicológicos sobre las prioridades del ser humano, vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre las prioridades que debemos tener en esta vida, iglesia del Señor. Para eso los invito a que vamos al Evangelio según San Lucas, vamos a la palabra de Dios,
A los que toman apunte ahí, tomen apunte, que esta enseñanza va a ser de gran bendición para muchos, va a ser de gran corrección para otros, y espero que la tomemos en el espíritu y no en la carne, amén, para no satisfacer las obras y los deseos de la carne, sino en el espíritu, acomodando, como dice la palabra, lo espiritual de Dios a lo espiritual nuestro. Lucas capítulo 10, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, iglesia, versículo 38 al 42. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Aparece un título que dice: Jesús visita a Marta y a María. Amén. Aquí está la historia de tres hermanos: Marta, María, no la madre de Dios, aclaro, Marta, María y Lázaro. Tres amigos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que en aquel tiempo obviamente se vieron beneficiados por la obra de nuestro amado buen Dios, el cual les predicó la palabra, el cual resucitó a Lázaro, dice la palabra, y eso es lo que vamos a ver posteriormente en esta enseñanza. Lucas capítulo 10, verso 38, vamos a orar primero para que el Espíritu de Dios sea tomando el control en esta hora. Soberano Dios, te bendigo. Te doy gracias, mi Señor, porque una vez más nos permite dirigirnos, Señor, al pueblo de YouTube, al pueblo de Facebook y a todos mis hermanos, contactos en Cristo Jesús alrededor del mundo. Señor, saludos a más de 42 naciones de la tierra, que seas tú bendiciéndolos, a esos ministerios, pastores de sana doctrina, Señor, guárdalos en mi oración y permite que esta palabra, esta enseñanza que sale de aquí, la Iglesia Pescadores del Reino, por medio y a través del Espíritu Santo de Dios, sean de gran bendición y de gran ayuda, de sabiduría para muchos que reciben las enseñanzas. Señor, gracias. Oro por cada uno, Dios, que sea hoy tú quitando, Señor, toda venta espiritual, toda ceguera, Padre Celestial, toda religiosidad, Señor, llévatela a la vida de mis hermanos, Padre, en esta hora, y que seas tú hablando a sus vidas, a sus corazones, y que guarden la palabra en su mente y en su corazón. Es mi oración en el nombre de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, vamos a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en la unción del Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos. El versículo 38 del capítulo 10 de Lucas, Evangelio según San Lucas, dice la palabra: aconteció que yendo de camino entró en la aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta, dice la palabra, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué hacía María? Dice la escritura, oía la palabra de Jesús. El versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa necesaria. Diga conmigo: solo una cosa necesaria. Solo una cosa necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice la palabra del Señor. Amén. Muchos, mis queridos hermanos, conocemos esta historia de Marta y María. Una mujer, dice la palabra, hablando de Marta, cansada, turbada, estresada, digámoslo así, trasladándola a este tiempo. Una mujer que no se hallaba, una mujer que recibió la visita de nuestro amado Señor Salvador Jesucristo de una manera quizás hasta improvisa. El Señor vino, les cayó isofacto, y esta mujer empezó a incomodarse. Quizás tenía la casa, mejor dicho, desarreglada, y lo que hace es preocuparse y afanarse. Y resulta que si algo quería el Señor era que estas mujeres le prestaran atención, pero María fue más atenta, dice la palabra, porque esta mujer sí llegó, y dice la Biblia que estaba atenta a la palabra del Señor, tanto así que dice que oía la palabra del Señor. Ahora, iglesia, algo que nos debe quedar bien claro en esta hora con la historia bíblica que acabamos de escuchar, es que Jesús, cuando visita una casa, cualquiera que sea, cualquiera donde te encuentres, es para bendecir la iglesia. Si el Señor está entrando a tu casa a través de esta palabra, es porque Él quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia, los tuyos, aún tu ministerio, iglesia. Esa es la completa realidad. Dios quiere bendecir tu casa hoy, pero está en nosotros si le damos o no la prioridad y la importancia de dicha visita o no.
En otras palabras, Dios desea que usted hoy aprenda a establecer prioridades en todas las áreas de su vida, según la historia de Marta y de María. Ahora, está en nosotros, como les decía, si aceptamos o no que el Señor visite nuestra casa, porque así nos pasa a nosotros. Cuando quizás alguien nos quiere visitar, está en nosotros si aceptamos o no esa visita, si la atendemos bien o no la atendemos bien. Amén. O si de pronto cuando viene esa visita así de improviso, quizás no vemos la hora que se vaya, porque quizás nos cogieron de sorpresa y tenemos la casa desarreglada, como le pasaba a esta mujer. Esta mujer, dice la Biblia, que le abrió las puertas de la casa a Jesús, aunque estaba desarreglada. Pero para Jesús era más importante que la atención que esta mujer le prestara a las palabras de Jesús en la enseñanza. Si algo quiere Dios, que le prestemos atención a esta enseñanza que Dios trae por medio del Espíritu Santo para nuestras vidas. Al versículo 40, si lo leemos bien, vamos a la palabra, porque ahí está digamos, el fundamento bíblico, iglesia, la enseñanza. El versículo 40 de Lucas 10 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces la pregunta es, si Jesús le hubiera dicho a María, sí, ve y ayúdale a tu hermana, entonces ¿quién hubiera recibido la palabra de Dios en esa casa? ¿Quién hubiera recibido la palabra de Dios? ¿Las paredes quizás? No, el Señor necesita, cuando visita un hogar, cuando entra a un hogar, cuando tú le abres la puerta de ese hogar, Él necesita hablar con todos los que están en la casa. Él necesita interactuar con todos los que están allí, como hizo el Señor con Zaqueo. El Señor mismo le dice a Zaqueo: desciende de ese árbol, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa y haga un milagro en tu casa. Porque si algo quiere el Espíritu de Dios es hacer milagros de Dios en nuestros hogares, iglesia. Pero muchas veces no entendemos. Marta estaba apurada, sirviendo y haciendo todo lo posible para que su visita estuviera cómoda, aunque no había sido su prioridad. Marta, la prioridad de Marta, ¿cuál era? Diga, arreglar la casa. ¿Cuál era la prioridad de Marta? Organizar la casa y pedir ayuda, porque se sentía quizás un poco sola. Y por eso le dice al Señor: dile pues a mi hermana que me ayude, que venga y me ayude a barrer, a trapear, para poderte atender bien. No, ya el Señor ya llegó, ya que atiéndanlo. ¿Es así o no es así? Es correcto, iglesia, eso. Ahora, como le decía, Marta estaba quizás no interesada como muchos en la palabra ni en el mensaje de Jesús, ya que su prioridad eran otras cosas y no las cosas de Dios. Así le pasa a mucha gente, así le pasa a la misma iglesia del Señor. Están tan comprometidos con las responsabilidades que tienen, quizás laborales, familiares, durante toda la semana, que se les olvida que la prioridad es Dios. La prioridad tiene que ser Dios en nuestra vida, iglesia, y lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra. Cuando en tu vida, escúchame bien eso que te voy a decir, cuando en tu vida tus prioridades son otras cosas y no la palabra de Dios, te vas a encontrar en un mundo donde solo encontrarás las añadiduras y no las bendiciones plenas de Dios. Yo te lo repito, cuando en tu vida, escúchame bien, iglesia, tus prioridades son otras cosas y no es la palabra de Dios, no es la obra de Dios, de seguro te vas a encontrar en un mundo, iglesia, donde solo encontrarás añadiduras, migajas, y no vas a encontrar las bendiciones plenas de Dios. Amén. Hoy Dios te quiere enseñar sobre cuatro prioridades. Y me gustaría que los ministros que me están viendo a través de estos videos, de este video, puedan tomar apuntes, porque son las cuatro prioridades que el Espíritu Santo nos mostró a nosotros como ministerio, para mostrarle a todos los ministerios de la tierra, a la iglesia en general de nuestro amado Señor Jesucristo, a la iglesia verdadera. Amén. A los que practican y predican una sana doctrina, que el Espíritu Santo les revele. Cuatro prioridades fundamentales que debes tener siempre presente, o que debe tener siempre presente la iglesia verdadera en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo la iglesia verdadera? Porque hay falsas denominaciones, hay falsas religiones. Amén. Y la iglesia verdadera es la que Cristo compró con su sangre. Alguien me decía en un grupo de debate, Jesús, que donde debaten y pelean entre todos ellos, y que ustedes son los protestantes y que nosotros somos la iglesia verdadera.
Alguien de pronto me confrontaba para ofenderme y me decía que cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que Cristo ganó y compró con su sangre según el libro de Hechos. Esa es la iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Cuando Cristo venga por una iglesia, Él no va a decir, ay, este es de los pentecostales, este es de los testigos de Jehová, ay, este es de los unicitarios, ay, este es de los trinitarios, ay, no, esto, vamos a llevarnos a... No, el Señor no va a escoger así. El Señor no va a echar dedo a ver a quién se va a llevar y a quién no se va a llevar. No, Señor. El Señor se va a llevar, dice la palabra, a los que entregaron su vida a Cristo, a los que dieron su vida por Cristo, a los que siguieron a Cristo, pero que lo siguieron en espíritu y en verdad, no de boca, sino de corazón, dice la palabra. Hay 4 prioridades fundamentales, iglesia, que debes tener siempre presente, o sea, que debe tener siempre presente la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, que si tú te consideras un escogido de Dios en la tierra, si tú te consideras la iglesia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, estas 4 prioridades debemos colocarlas en práctica, debemos colocarlas por obra. ¿Cuál es la primera? La primera prioridad fundamental que debe tener siempre presente la iglesia verdadera de Cristo, número 1, es la de recordar siempre que las cosas que hacemos con Cristo son mucho más importantes que las que hacemos para Él. Ejemplo, muchas veces nosotros decimos, vamos a hacer esto para agradar a Dios. Pero qué tal que lo que estés haciendo no le está agradando a Dios, sino que quizá le está agradando a los hombres. Entonces, una cosa es la que nosotros hagamos con Cristo, tomado de la mano con el Señor, y otra cosa es la que nosotros hagamos según nuestra voluntad para agradar a Dios. ¿Sí me hago entender? Y como siempre lo digo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La primera prioridad fundamental que debemos tener como iglesia presente siempre es la de recordar que las cosas que hacemos con Cristo son mucho más importantes que aquellas que hacemos para Él. Amén. ¿Que hacemos para qué? Para Él. Una cosa, escúchame bien, es la que quieras hacer para Dios según tu propia voluntad, y otra muy diferente es la que hagas juntamente con Cristo según la voluntad de Dios y su propósito. Y es allí donde debemos tener un buen discernimiento espiritual. ¿Qué tenemos que tener? Diga, buen discernimiento espiritual. Hay que pedirle a Dios el don de discernimiento, porque muchas veces como nosotros como ministros cometemos errores. Pensamos que lo que estamos haciendo para Dios, eso le va a agradar a Dios, y nos damos cuenta que ni siquiera Dios nos mandó a hacer eso, y cometemos errores y después nos enojamos con Dios, porque eso pasa. Le pasó a Marta. Marta, por ejemplo, quiso agradar a Jesús según su voluntad humana. Y por eso le dice, Señor, dile pues a mi hermana que me ayude. Porque ella quería agradar a Jesús según su ¿qué? Su voluntad y capacidad humana. Pero mientras María, ¿qué hizo María? María obedeció a Jesús según la voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios en esa casa en ese día? Que María y Marta agradaran a Jesús, escucharan la palabra de Jesús. Pero había una que estaba dándole prioridad a las cosas de la casa, a las cosas del hogar, a las cosas de los hijos, quizás al dinero, pero no le está dando prioridad ¿a quién? A la palabra de Dios. Eso es lo que Dios hoy nos quiere transmitir. Que estamos en dos caminos, que estamos para tomar una de dos decisiones: o le agradamos al mundo, o le agradamos a la familia o a nosotros mismos, o le agradamos a Dios. Amén. El versículo 39 dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, no era la madre de Jesús, la cual sentándose, dice, a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué hacía María? Oía su palabra. Muchos cristianos inconversos hoy en día, iglesia, no escuchan la palabra de Jesús, sino la palabra de sus líderes, la palabra de los pastores, de los apóstoles y diferentes doctrinas religiosas. No están escuchando la palabra de Jesús, como le pasó a Marta, que tenía a Jesús ahí en su casa, lo tenía ahí sentado, donde estaba María atenta, pero ella estaba preocupada, dice la Biblia, con otros quehaceres. ¿Con qué estaba preocupada María? Con otros quehaceres, olvidando que tenía la visita del Hijo de Dios ahí en casa.
Muchos cristianos, hermanos católicos, con todo respeto en la fe, quieren tener a Jesús en un pesebre, especialmente en Navidad. Pero muy pocos de estos que me están escuchando, ustedes, mis hermanos en Cristo católicos, muy pocos de ustedes quieren tener a Jesús en su corazón. Muy pocos quieren aceptar a Jesús. Señor, ven, entra a mi vida, a mi corazón y cámbiame. No, porque les parece mejor, obviamente, tener unos ídolos y tener unas imágenes. Y sobre todo, tener independencia espiritual. ¿Qué es la independencia espiritual? Hay gente que me dice, no, pastor, yo no voy a esas iglesias porque ya empiezan a prohibir todo. No, eso no se trata de que le prohibamos a la gente. Y es más, un ministro no tiene por qué prohibirle a la gente nada, porque todos tenemos un libre albedrío y hay que respetar ese libre albedrío que es la libre decisión. Lo que sí tenemos que hacer es corregir a la iglesia, predicar la sana doctrina, amén, apartarnos del pecado, apartarnos de lo que nos lleva a la condenación, iglesia. Eso sí tenemos que hacerlo y enseñarlo. Muchas religiones y sectas también hablan de Jesús, pero no quieren escuchar a Jesús. Un católico, por ejemplo, me decía, no, lo que pasa es que yo no me vuelvo cristiano del todo en esas religiones evangélicas porque les prohíben a uno todo, porque ya me toca que no tomar, yo tomo, yo fumo y esto y lo otro. Son personas que han seguido la religión, han seguido al hombre, han puesto su confianza en el hombre, no han puesto su confianza en Dios. Porque Dios a muchos de nosotros, lo digo, a muchos de nosotros con testimonio propio, nos libertó el Señor de los vicios, de las drogas, de todo lo malo, de todo lo que hacíamos en el pasado. Y por eso damos testimonio y decimos, el Señor Jesucristo te liberta. El Señor Jesucristo te puede libertar. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero no estamos siguiendo ninguna denominación religiosa. Porque las religiones no nos van a salvar. Nos salva el que murió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la mayor prioridad en nuestras vidas, iglesia, debe ser escoger la buena parte como lo hizo María, la cual, dice el Señor, nunca le será quitada. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, voy a hacer esto o aquello para impresionar a Dios, cuando ni siquiera Él mismo nos ha mandado y ni siquiera nos ha puesto el sentir en nuestros corazones, vamos a cometer graves errores y luego nos vamos a lamentar. Y no solo eso, vamos hasta enojarnos con Dios porque hemos hecho las cosas que creemos según nuestra voluntad están bien. Y no hemos contado ni siquiera con Dios, es verdad. Si Dios es nuestra prioridad, si Dios es la prioridad en tu vida, debes contar con Él, iglesia, el Señor, antes de tomar cualquier decisión. Muchas veces se nos olvida. A mí me ha pasado, se me ha olvidado primero contar con Dios, con sus ángeles y con el Espíritu Santo, y resulta de que cometo errores. Perdón. El versículo 40, la parte B. Marta le dice a Jesús, Señor, no tenga cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. ¿Qué le quería decir esta mujer a Jesús? Señor, ¿por qué te quedas ahí quieto, solamente esperando que quizás de pronto que yo vaya para allá cuando ella tiene que venir a ayudarme? Quizás eso fue lo que Marta quiso decir. Porque esa es la realidad, iglesia. Lamentablemente esta es la consecuencia que por lo general experimentamos cuando hacemos las cosas según nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Según este pasaje leído, nos enseña que Marta, al igual que muchos cristianos, muchos líderes, ministros de hoy en día, solamente quería impresionar a Jesús. ¿Qué quería esta mujer? Impresionarla. Y le dice, Señor, dile pues que me ayude. O sea, como quien dice, dame prioridad a mí. Cuando la prioridad en ese momento era Jesús. Y así hay muchos que se muestran. Deme prioridad a mí, deme prioridad a mí que soy el pastor, el ministro. Y debemos mostrarles a Cristo Jesús, iglesia. Debemos mostrarles a Cristo Jesús. Muchos quieren impresionar a Jesús a su manera, buscando muchas veces sobresalir sobre los demás, buscando un reconocimiento propio, olvidando por completo que lo que impresiona más a nuestro Padre Celestial es y será la obediencia a la palabra de Dios expuesta, no solamente por un pastor, expuesta por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este fue el error de Marta y de María, de Marta y de muchos que buscan llamar la atención ante los demás sin contar con Dios en sus vidas. Versículo 39, perdón. En Mateo capítulo 3, saltemos un momentico al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16.
Dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, dice la palabra que subió del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué nos enseña la palabra? Como ministerio de iglesia, siempre que predicamos la palabra lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Hay muchos que no están de acuerdo. Hay muchos que piensan y creen que nosotros predicamos a un Dios con 3 cabezas. Y no es así. Aquí en este pasaje de Mateo 3, 16 y 17, iglesia, encontramos perfectamente la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús, después de que fue bautizado, subió el agua. Ese es el Hijo. Y dice la palabra que ese Hijo vio al Espíritu Santo de Dios que venía, dice, en forma corporal como una paloma. No era que una paloma, no. Lo pinta como una paloma, pero era el Espíritu de Dios que venía a posesionar el cuerpo de Jesús. Ahí está, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si lees el versículo 17 encuentras que hubo una voz de los cielos. ¿De quién era esa voz? Diga, del Padre. Ahí está la Trinidad de Dios y muchos debaten y pelean en grupos de WhatsApp, creyendo que nosotros predicamos a un Dios con 3 cabezas porque decimos que es un Dios trino. ¿Acaso tú y yo no tenemos espíritu, alma y cuerpo y somos trinos y somos uno solo? Entonces, ¿para qué refutar y pelear contra la Trinidad y todo eso? En Mateo capítulo 12, versículo 18, el Señor dice: he aquí que mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, hablando de Jesús, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles, o sea, al pueblo pagano, a idólatra y religioso, anunciará juicio, dice la palabra. Porque esta palabra que Dios en esta hora está soltando, para muchos puede ser de juicio. Por eso muchos se irritan y se enojan. Por eso este mensaje, iglesia, a muchos les ha causado, cuando lo predico, les causa a muchos irritación. Porque dicen: el pastor no hace sino acusarlo a uno, y el que acusa es Dios. Pero el Señor no está hablando de acusar. El Señor está hablando de que debemos enseñar una sana doctrina. Y el Señor mismo dijo en Mateo capítulo 24: mira que nadie os engañe. Mateo 24:3, mira que nadie os engañe, nos dice el Señor. El Señor no quiere que seamos engañados por falsa doctrina. El diablo también se disfraza como ángel de luz y predica la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener discernimiento, pedirle a Dios, como decía ahora, discernimiento espiritual para comprender si el que nos está hablando de Dios es de Dios o no es de Dios. Porque hay muchos falsos profetas y eso yo lo divulgo públicamente, porque así lo hizo nuestro Señor. Por eso dice el apóstol Juan también: mira los espíritus, probad los espíritus, porque no todos son los espíritus de Dios. No todos tienen el espíritu de Dios. Esa es la completa realidad, iglesia. En Mateo 12, 18, he aquí mi siervo, está hablando el Señor, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado se escuchó esa voz que venía de los cielos, la voz del Padre, que les dijo: vea, en este tengo complacencia, a él oí, dice otro evangelio. O sea que ¿a quién tenemos que oír? A Cristo. ¿A quién tenemos que seguir? A Cristo Jesús. Pero hay muchos que hasta se matan por una religión. Hay muchos que hasta tergiversan la palabra del Señor. Y así no es, iglesia. Segunda, antes de ir a la segunda prioridad fundamental, estamos en la primera. El problema aquí, iglesia, no es que Dios no esté hablando. El problema es que millones de personas están escuchando al Espíritu Santo, al cual da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, y no creen. Muchos leen y hasta predican lo escrito en la Biblia, pero no están escuchando otros al Espíritu Santo de Dios, sino que están escuchando al espíritu del hombre y el espíritu del anticristo, dice la palabra, al que va en contra de las cosas de Cristo. Segunda prioridad fundamental que siempre debe tener presente la iglesia verdadera de Cristo. Son 4. La primera es la de recordar siempre que las cosas que hacemos con Cristo son mucho más importantes que las cosas que hacemos para Él. Amén. O sea que, ¿qué nos enseña eso? Las cosas que hacemos con Cristo. Qué bueno que esa palabra la hubiera tenido harta presente. Las cosas que hago con el Señor, como lo hace mi hermana María, son más importantes que las que yo hago para Él, para agradarlo a Él y para agradarme a mí.
Número 2, segunda prioridad fundamental que siempre debe tener presente la iglesia verdadera. Número 2, es la de recibir la enseñanza de la palabra de Dios siempre con humildad. ¿Cómo debemos enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo debemos recibirla? Con humildad. Humildad en el corazón, no con altivez. Porque el problema es que cuando la palabra es de Dios, enviada por el Espíritu de Dios a tu vida, y tú la recibes, no con humildad, sino con orgullo, con altivez de corazón, Dios no puede hacer la obra que tiene que hacer en tu vida. Porque hay una caparazón que no le deja, que le impide avanzar, que le impide penetrar a las fibras de tu corazón. Y entonces lo que hace es endurecer el corazón a la palabra. Y cuando endurecemos el corazón a la palabra nos rebota y no nos llega. Y por eso Dios no puede hacer la obra en muchas personas. ¿Qué tenemos que hacer? Diga, recibir la enseñanza, la palabra de Dios con humildad. ¿Qué dice el versículo 41 de Lucas 10, donde estamos, el fundamento? El versículo 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo estaba Marta? Diga, estresada. Tenía muchos quehaceres, muchas preocupaciones, mucha ansiedad. Y esas preocupaciones, esas cargas que tenía esta mujer, no le dejaron, le impidieron más bien que ella abriera su corazón a la palabra de Jesús y se sentara también como su hermana a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque la hermana sí sabía en quién estaba poniendo la confianza. La hermana de Marta sí sabía cuál era la prioridad en su vida en ese momento. Y es lo que Dios quiere que hagamos de una manera simbólica de comparación. ¿Es Jesús nuestra prioridad o es nuestra prioridad otras cosas? Versículo 42, Jesús le dice a Marta, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea que lo que Jesús realmente, iglesia, quiso darle a entender a Marta fue que mientras María, la hermana, estaba atenta a la palabra del Señor, en completa sumisión delante de Él, nadie le iba a quitar de su lado. Porque ella escogió la buena parte, la cual dice el Señor, no le será quitada. No le será quitada. Así el diablo quiera separarnos del Señor. Eso nos enseña que debemos aprender a oír con mucha quietud y reverencia la palabra de Dios para captar lo que el Señor nos quiere transmitir. Ya que hay quienes cuando se les está predicando no prestan atención al mensaje y a la enseñanza. Otros duermen en la congregación mientras se les anuncia la palabra de Dios. Y otros más distraen el sermón, muchas veces enviando mensajes no propicios en la hora del culto, creando distracción entre los oyentes, porque así pasa. Salmos 46:10 es una palabra que tenemos que memorizar y guardar en nuestro corazón. El Señor en esta hora nos dice, Salmo 46:10, apréndelo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Está qué? Quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Por eso aquí estamos exaltando a Dios por medio de su palabra que trae el Espíritu Santo cada 8 días a este ministerio iglesia, pescadores del reino, ministerio de enseñanza para el pueblo de Dios. Ahora, está quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Porque cuando estamos en mucho movimiento, mira, esto trae esta revelación. Marta no estaba quieta. Marta estaba cargada, preocupada, estresada, con muchos quehaceres y muchas cosas. Pero ¿cómo estaba María? María sí estaba quieta. O sea que María quizás tenía revelación de este salmo, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Jesús tenía la misma esencia de Dios, del Padre en él. El Espíritu Santo estaba en él. La santidad de Dios estaba en él. Y cuando él llega a una casa, él quiere que haya paz. Cuando el Espíritu de Dios llega a un hogar, él quiere que haya paz. Él quiere refugiarse en ese hogar. Amén. Porque quiere traernos paz a nuestro corazón. Pero cuando estamos turbados, estresados, con muchas preocupaciones, ansiedades y aflicciones, y no descansamos en Dios, pues vamos a evitar que Dios sea exaltado. Amén. Está quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Dios quiere ser exaltado en tu casa. Dios quiere ser exaltado en tu hogar, en tu trabajo. Dios quiere ser exaltado en tu ministerio, en tus hijos. Pero cuando le demos el primer lugar, amén. Debemos ser e imitar el ejemplo de María, no la Virgen, de María, la hermana de Marta, la cual vivía según lo leído, en completa humillación y sumisión a Jesús.
Tercera prioridad fundamental que debe tener siempre presente la iglesia verdadera. Número 3, es la de quitar todo obstáculo que le impida avanzar en la vida cristiana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quitar, despojarnos de todo obstáculo que nos impide avanzar en la vida cristiana. O sea, en pocas palabras, quitar la piedra del zapato que no nos deja avanzar. La otra vez iba con mi esposa, íbamos a hallar la palabra de Dios, iba a pie, me acuerdo. No teníamos ni para un transporte para ir a llevar la palabra a una fundación humanitaria, a una fundación de un ancianato. Y me acuerdo que en el camino íbamos a la carrera y se me metió una piedra al zapato, no podía andar. Y yo trataba de andar y trataba hasta de correrla para un ladito donde no me tallara, pero en cualquier parte del zapato me tallaba la piedra. ¿Y sabes cuándo descansé? Cuando me quité el zapato y saqué la piedra y la arrojé. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa la piedra? La piedra representa el obstáculo. Vamos a la palabra del Señor. Lamentablemente muchos se quedan estancados y paralizados al evitar renunciar a esa atadura. ¿Qué representa la piedra? Un obstáculo. ¿Qué representa la piedra? Una atadura que nos detiene en nuestro caminar espiritual. Y esa atadura puede ser ya sea una adicción o un desamor, quizás un yugo desigual, o la falta de compromiso con la obra de Dios. Debemos renunciar voluntariamente a todo eso, iglesia. Juan capítulo 11, versículo 32 está el fundamento. En Juan capítulo 11, del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 32, iglesia, dice la palabra, si lo leemos detenidamente, habla de quitar la piedra, habla sobre la muerte de Lázaro, el capítulo 11 de San Juan. Pero si leemos el versículo 32 para avanzar un poco, dice la palabra que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Como siempre, esta mujer mantenía rendida los pies de Jesús. Y dice el versículo 32, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, no habría muerto mi hermano. El versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Sagrada Escritura dice que Jesús lloró, porque Jesús se conmovió en espíritu. Y si saltamos al versículo 40 y 38, dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Qué tenía ese sepulcro? Diga, una piedra. ¿Y qué representaba en ese momento esa piedra? Diga, un obstáculo para que Lázaro saliera fuera de esa tumba. Dice el versículo 39. Dijo Jesús: quita la piedra. ¿Qué te quiere decir el Señor hoy a ti? Quita esa piedra. Esa piedra es una adicción. Esa piedra es un vicio. Esa piedra es una persona. Esa piedra puede ser el obstáculo que está impidiendo que tú avances en la vida espiritual, en el cristianismo. Porque hay muchos que se quedan y se vuelven atrás porque hubo una piedra, llámese una persona, hubo una piedra, llámese un vicio, hubo una piedra que fue quizás el dinero y los apartó de los caminos de Dios y volvieron atrás. Quita la piedra, dice el Señor. Versículo 39 de San Juan 11. Jesús dijo: quitad la piedra. Y dice que Marta, siempre sacando un argumento, la hermana del que había muerto le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Es de 4 días. O sea que estaba clínica y mortualmente estaba muerto el hombre. Ya quizás habían gusanos. Por eso Marta dice: Señor, hiede ya, o sea, ya está descompuesto. Ya se está pudriendo quizás. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Hoy nos dice también el Señor así. Muchos creen que su vida está llegando a un extremo de putrefacción, digamos, que ya no saben qué hacer, que lo único que queda es volverse atrás. El Señor te dice: un momento, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso, en la tercera prioridad fundamental que debe tener siempre presente la iglesia verdadera de Cristo es la de quitar todo obstáculo que le impida avanzar en la vida cristiana. Todo obstáculo.
Amén. Dígale al que está al lado, quite el obstáculo que le impide avanzar. En la vida cristiana, estoy hablando en la vida cristiana, no en su propia vida, en la vida cristiana. Versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana, el que había muerto, le dijo, Señor, viene ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando dice no te he dicho es porque ya lo había dicho hace rato. Pero Marta tenía, como muchas personas, lamentablemente un corazón un poco endurecido, escéptica de las cosas de Dios. El versículo 41, entonces quitaron la piedra. ¿Qué hicieron? Quitaron la piedra. ¿Qué tienes que hacer tú? Mira, quitar la piedra. El obstáculo de tu vida que te impide avanzar en la vida cristiana. No en tu vida personal, en la vida cristiana. Hay un obstáculo que me impide avanzar en la vida cristiana, llámese como se llame, tengo que patear esa piedra, hacerlo a un lado, para agradar a Dios y no agradar a los hombres. Porque si no quitamos esa piedra, si no pateamos ese obstáculo con todo el respeto, vamos a agradar a los hombres y no a Dios. Y hoy Dios te la está colocando ahí servidita. A los cielos y a la tierra, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llaman por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando, honrando y respetando a Dios. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen quitado la piedra de encima? Yo pregunto, ¿Lázaro había podido salir? No, porque aparte que él estaba atado, no podía ni siquiera remover esa piedra tan pesada. Hay piedras muy pesadas que a muchos les ha costado removerlas. Y el Señor te dice, renuncia a esa piedra. Y verás que por sí sola se va a quitar, porque la piedra la removieron. De hecho, cuando Jesús dice la palabra está en el sepulcro, la piedra no la removieron los hombres, la removió el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios. O sea que Dios te puede ayudar a remover esa piedra, ese obstáculo que te impide avanzar en la vida cristiana, siempre y cuando le demuestres a Él que quieres cambiar, que quieres ser un nuevo testimonio, una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran quitado la piedra de encima? ¿Se hubiera levantado Lázaro? ¿Había podido salir por sus propios medios? La respuesta es no. No había podido salir Lázaro de ahí. Por eso no es necesario remover la piedra. Amén. Y dice la Biblia, quitaron la piedra. ¿Sabe por qué? Porque obedecieron a Jesús. Hoy Dios te dice, quita la piedra de tu vida, quita ese obstáculo que te impide avanzar, y sígueme y mírame a mí, verás la gloria de Dios en tu vida. Igual pasa hoy en día en la vida de muchos que están muertos en delitos y pecados, que están atados. Si no escuchan la voz de Jesús a través de esas prédicas que les están llamando para que se arrepientan, para que se levanten de entre los muertos, entonces Dios no podrá hacer nada por ellos, ya que nosotros decidimos si queremos cambiar, quitar la piedra que nos estorba, o si seguimos viviendo muertos en vida en las tinieblas, muertos en vida en tinieblas, en delitos y pecados en este mundo. Cuarta y última prioridad para finalizar, fundamental, que debe tener presente la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Imagínate qué pasará si tú y yo movemos la piedra que nos estorba y que nos impide avanzar en la vida cristiana. ¿Qué pasará? Pues Dios va a hacer una restauración grande en nuestras vidas y podemos glorificar su nombre. Amén. La cuarta y última prioridad fundamental que debe tener siempre presente la iglesia verdadera de Cristo es la de ofrecer a Dios siempre lo mejor ahora que estamos vivos. ¿Qué tenemos que ofrecer a Dios? Diga, lo mejor. Amén. Lo mejor. El versículo 12 de San Juan capítulo 12, el versículo 1 de San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y quien había resucitado a los muertos. El versículo 2 de San Juan 12 dice, y le hicieron allí a Jesús una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ¿quién era María? Diga, la hermana de Marta. Entonces María, la hermana de Marta, digámoslo así,
Dice que tomó una libre de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Y qué hizo? Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué hizo esta mujer? Ungió los pies de Jesús, porque iba a la sepultura. ¿Qué hizo esta mujer? Ungió la humanidad de Jesús, porque vio la gloria de Dios. Era una mujer que mantenía siempre humillada los pies de Jesús. Fue una mujer, escúchame bien, tan destacada en la Biblia, que el mismo Señor Jesús dijo: donde quiera que se predique este evangelio del reino, se anunciará lo que esta mujer hizo. ¿Y sabe qué? Hoy se está cumpliendo esa palabra, porque hoy estamos exaltando a Jesús primeramente, pero honrando la memoria de María, una mujer que vivía humillada a los pies de Jesús. El versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Se cree que eran unas especies que las traían de la India y eran muy costosas. Y dice la palabra que dice que era de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Versículo 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dice la palabra que dijo esto, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dijo Jesús. ¿De qué está hablando eso? De ofrecerle a Jesús siempre una buena ofrenda, iglesia. Ofrécele siempre a Dios lo mejor, ahora que estamos vivos. Amén. Porque dice la palabra que Lázaro estaba ahí en la mesa con Jesús, pero él volvió a morir. Y él ofreció a Jesús lo mejor. Él ofreció su presencia. Y Marta y María le ofrecieron también su presencia y su compañía, y los invitaron ahí a cenar, porque lo honraron a Jesús. Pero esto disgustó, dice la palabra, a los discípulos del Señor. Los disgustó prácticamente. El versículo 6, el versículo 5 dice: Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Porque así pasa, iglesia. Hay muchas personas que no honran, que no siembran hasta financieramente en ministerios de sana doctrina, ministerios que en verdad le predican la palabra como el Señor manda a predicar. Pero viene un falso profeta y se para a pedir dinero. Vienen unos falsos apóstoles de hombre, no de Dios, a pedir dinero, y todo el mundo sale corriendo a darle dinero. Entonces yo pregunto, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿estamos haciendo una buena obra para Dios? Pero dice la palabra, iglesia, dice la palabra del Señor, el versículo 6: pero esto no dijo porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Según este pasaje, iglesia, María, la hermana de Marta, le dio a Jesús lo que él se merecía por su servicio a Dios en la obra, y lo honró, dándole lo mejor que tenía. Dándole lo mejor que tenía. Dale lo mejor que tú tengas a tu ministerio, a tu pastor, siempre y cuando sea una persona que edifique la iglesia, que levante la iglesia para la gloria de Dios. Aquí vemos, iglesia, que el incrédulo, el inconverso nunca hace eso con el siervo de Dios, sino que antes lo critica, lo calumnia y no da nada, porque considera erróneamente que el verdadero siervo de Dios no merece nada y se equivoca. Y lo peor aún es que se molesta cuando el hombre de Dios es bendecido. Porque si vamos a Mateo 26:8, habla de esta misma historia, y dice que al ver esto los discípulos, no solo Judas, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque pensaron que sembrar un buen ministerio era un desperdicio. Y muchas veces nos damos cuenta que estamos sembrando en lugar estéril y no en la tierra verdadera que el Señor quiere que sembremos. Amén. Aquí vemos, iglesia, que los discípulos, o sea, los mismos cristianos, se equivocaron
al ver como desperdicio y despilfarro la buena ofrenda que hicieron con Jesús en señal de honra y de adoración. En conclusión, iglesia, debemos como iglesia discernir muy bien si lo que hacemos o llamamos buenas obras las estamos haciendo para agradar a Dios o para agradar a los hombres y a nosotros mismos, ya que en últimas Dios mirará la intención del corazón del hombre, el cual pagará a cada uno según su obra. Que nunca se te olvide, iglesia, consultar siempre a Dios antes de tomar cualquier decisión personal, ministerial, familiar, laboral, y verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, no sin antes mirar la última cita bíblica. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, iglesia del Señor y Salvador Jesucristo, versículo 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4, Dios te dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué hace Dios? Nos guarda en paz. ¿A quiénes? A los que colocamos como prioridad máxima a Dios primero. Por eso dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El versículo 4, Dios te dice, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él nos podemos fortalecer, siempre y cuando pongamos nuestra confianza en Dios. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano en Cristo Jesús. Es el pastor Roque Celorio. Somos Ministerio Iglesia Pescadores del Reino. Bendiciones para todos a la distancia. Amén.